eso que algunos estados utilizan la pena de muerte para lograrlo. Esto no solo sirve para mantener una estabilidad social, sino que también sirve para mantener una estabilidad económica dentro de las cárceles. Buenas tardes, nuestro debate va a tratar sobre la pena de muerte y a continuación las dos posturas presentarán sus argumentos. Comenzaremos con el equipo de convicción. Tienen 5 minutos para presentarlos. No creo que deberíamos apoyar la pena de muerte para buscar venganza, pues no es correcto. Creo que la razón para apoyar la pena de muerte es porque ésta salva la vida a otras personas. George W. Bush. La pena de muerte es la única manera de asegurar que un prisionero culpable no reincide en sus actos ilegales y así poder salvaguardar la seguridad y la integridad de una sociedad. Si bien se considera un acto inhumano, estamos en contra de este castigo hasta que nos encontramos en una situación en donde se compromete nuestra seguridad o la de alguien que nosotros queremos. Entonces ahí cambia la cosa. En los últimos años se ha incrementado la comisión de delitos en México, generando inseguridad, temor y indignación a las familias mexicanas, que reclaman a las autoridades de su intervención efectiva para prevenir los delitos y sancionar a los delincuentes. Al principio de la historia, la pena de muerte fue el impulso de la defensa o de la venganza, es decir, la consecuencia de un ataque injusto. Actualmente la pena de muerte ha pasado a ser considerada como un medio con el que cuenta el Estado para preservar la estabilidad social. La pena de muerte es un castigo para aquellas personas que han hecho algún mal a la sociedad. Debemos dejar de ver la pena de muerte como una forma inhumana de llevar a cabo la justicia, ya que hay diferentes formas de cómo esta es lógica para nuestra sociedad, tanto en costos, en seguridad y como un castigo para las personas que han cometido cierto tipo de crímenes. Estamos cansados de ver cómo los delincuentes caminan libres por nuestras calles sin aparente culpa. El Dr. Michael Stone de la Universidad de Columbia ha desarrollado una escala para calificar los asesinos de nivel 1 a 22. A través de la historia, aquellos condenados a muerte son aquellos con un nivel 15 o superior. Esto lo dice la revista científica Cubo. Me enfoco en un asesino, ya que estos son los principales candidatos para obtener la pena capital. De acuerdo con la investigación de este doctor, los asesinos de nivel 10 o superior tienen una reincidencia promedio de 80%. Esto quiere decir que por cada 10 asesinos liberados de prisión, obtiene 8, vuelven a caer en una reincidencia de un crimen similar o de una índole de grado alto. Así que debemos dejar de ver la muerte como una cosa inhumana y veámosla como un castigo por el mal que han causado este tipo de criminales. Como dice la ley del talión, se considera justo que a quien ha cometido una acción no aceptada por la sociedad sufra el mal que ha provocado con ella. Así pues, estamos de acuerdo que en los argumentos dados encontramos razones verídicas y científicas que prueban que la pena de muerte es una manera capaz de lograr bajar los índices de criminalidad y así poder salvaguardar la seguridad de aquellos que consideramos importantes para nosotros. Cedemos nuestro tiempo. Continuaremos con el equipo de representación. Tienen 6 minutos para presentar sus argumentos. Quitar la vida a las personas. Bueno, en la mayoría de los países donde está aprobado o se llevan a cabo ejecuciones para la pena de muerte, los juicios o los casos en donde se ha aprobado esta misma están sesgados o no son muy verídicos. La verdad es que dejan muchas dudas de que si verdad debería morir la persona a la que está acusada. Y pues estos actos simplemente no dan cabida a que se pueda comprobar la inocencia de la persona acusada, y además muchas de las veces las ejecuciones son son usadas como herramienta política por parte de los países para ejemplificar su autoridad sobre la población, y más que nada de ser una herramienta para erradicar el crimen, termina siendo una para dominar a la población, como se había mencionado antes, y no dar opción a revelaciones o cualquier tipo de en contra del gobierno. Si tomamos en cuenta los derechos humanos de todos los seres vivos en este planeta, nadie es
digno de poder quitarle la vida a alguien. Entonces, esa es nuestra base para decir que la pena de muerte pues no debería ser juzgada ni tomada a la ligera. Además, el Estado está conformado por personas y seres vivos. Esto de igual, basado en los derechos humanos, es como quitar y quitarle la vida a alguien sin algún argumento o algo. A pesar de que sí, los criminales han hecho mucho daño y eso lo sabemos, pero eso no les quita el que son humanos y que pueden tener el derecho a reivindicarse. Bueno, y como según sostiene Iván Simonovich, subsecretario general de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, y cito, no hay evidencia científica de que la pena de muerte desaliente la comisión de crímenes de manera más efectiva que las condenas largas o perpetuas sin derecho a libertad condicional. Se puede afirmar que no funciona. Cualquiera puede ver las estadísticas. Es ciencia. Hay muchas investigaciones científicas sobre la pena de muerte y no existe prueba que inhiba el crimen. Así pues queda que no hay una prueba científica, no hay, las estadísticas no mienten y pues se han hecho demasiadas investigaciones y la pena de muerte simplemente no influye en que baje el índice de criminalidad. Además, si volvemos pues más bien volveríamos a nuestro instinto animal y en vez de diferirnos de los animales por el hecho de pensar y tener una razón, volveríamos a hacer lo mismo y nomás por venganza tomaríamos la vida que no nos pertenece de alguien. La ejecución de criminales y disidentes, según la abogada, la licenciada Luisa Fernanda González, ha sido empleada por casi todas las sociedades en algún momento de la historia, eso sí es cierto, como hemos notado en varios libros de historia, pero también amarca ella misma que la pena de muerte ha sido abolida en prácticamente todo el mundo, entonces como evolución del hombre pensante. Cedemos el tiempo. Continuaremos con la refutación de argumentos por parte del equipo afirmativo. Tienen 5 minutos. La manutención de las cárceles en México tiene un valor de 4.400 millones de pesos anuales. De los presos que hay en México, un gran porcentaje son criminales que están condenados a cadena perpetua. Esto representa un costo muy grande, ya que a estos criminales los tendremos que mantener de por vida. Actualmente en nuestro país hay el 22% de los presos están condenados a cadena perpetua, basado en lo que dice la cadena de noticias CNN en un informe que hizo. Sin embargo, si la pena de muerte se aplicara, esto reduciría considerablemente los costos, ya que llevarla a cabo es muy económica. Esto nos llevará a que el costo de manutención de los prisioneros de las prisiones baje y podríamos dedicar ese tipo de dinero, estos fondos que quitaríamos de aquí a otra causa. Los datos presentados a continuación fueron obtenidos en un artículo encontrado en el famoso periódico El Universal. Anualmente en las cárceles de Estados Unidos se gastan $100,000 al año manteniendo reos. Esto pasa en Estados Unidos, señores. México no es de Estados Unidos. Como bien dijo mi compañera, la manutención de las cárceles cuesta 4.400 millones de pesos anuales al país. Si esto es cierto, supongamos, ¿qué pasa si yo les digo que a un reo le dan más dinero para comer que a un trabajador por obrero en la maquiladora le dan para mantener a toda su familia? Suponiendo que los cálculos de 4.400 millones de pesos son correctos, esto quiere decir que a cada reo le tocan 130 pesos diarios para comer. Pues esto es lo único que tienen que hacer, pues no pagan alguna otra cosa. Mientras, a un obrero que trabaja de 8 a 10 horas en una maquiladora se le obliga a trabajar, a vivir y a comer a él y a toda su familia con el salario mínimo de 100 pesos diarios. Piensen que esto está ocupando una considerable parte de los impuestos que nosotros pagamos. Pues anualmente el 33% del presupuesto total de seguridad pública del país está destinado para la manutención de cárceles.
Les estoy hablando de un tercio de este presupuesto. Piensen que podríamos hacer con ese tercio. Fácilmente se podrían alumbrar las calles, se podrían mejorar las condiciones de las calles, que es una condición que se necesita mucho en el país. De igual manera, se podría mejorar la calidad de vida de los prisioneros que de verdad tienen que estar ahí pues sufriendo una condena no capital. Dejando esto de lado, pensemos que de los impuestos que nosotros o nuestros padres pagan son de los que están manteniéndose los reos. Pues esto, en este artículo se les llama parásitos sociales. Pues estos no están haciendo otra cosa más que generar un gasto en la sociedad, pues no están generando algo benéfico a ella. Por el contrario, están ahí por ser un peligro para la sociedad y el gobierno está tratando de mantenerlos fuera de circulación. La propuesta aquí es, ¿qué mejor manera para sacarlos de circulación que una pena capital? Se ahorra demasiado y así podemos destinar los fondos en bienes de verdad necesarios. Bienes necesarios como el hambre que tenemos en el país y la mejora socioeconómica y estructural de nuestro país. Además de los beneficios económicos ya antes mencionados, la pena de muerte tiene otros beneficios. Uno de ellos es que ayudaría a restaurar la armonía social. Aplicando la pena de muerte se podría restaurar esta armonía, ya que le daríamos castigo a las personas capaces de producir un daño extremo, ya que como dijo un doctor de la Universidad Autónoma de México, el cual no se tiene un nombre, ya que la sociedad es como un cuerpo humano y este tipo de criminales son como la enfermedad de la gangrena. Para evitarla hay que saber cortar a tiempo los miembros podridos para que no perjudiquen ni afecten a los demás miembros sanos. Dicho esto, podemos recaer en la misma ley que mi compañera mencionó, la ley de Talion, que consta comúnmente conocida en ojo por ojo, diente por diente. Y contestando a lo que dijeron mis compañeros, en la frase que establecimos al principio se dice que no estamos buscando venganza, pero estamos buscando una manera segura de mantener la justicia y la seguridad de nuestro país. Cedemos el resto de nuestro tiempo. Continuamos con la refutación del equipo de refutación. Tienen 5 minutos. Si bien es cierto que buscamos la justicia y la paz en la sociedad, ¿por qué lo tenemos que hacer por medio del terror y del miedo hacia los demás? Porque, por ejemplo, el decir que vamos a aceptar la pena de muerte es ponerles un terror a las personas de que si bien será que educarlas, no deberíamos de educarlas con el miedo de que haces esto y por castigo te toca la muerte. Además, pues volvemos a lo mismo, nosotros no somos, los seres humanos no somos dioses ni dadores de vida como para decidir cuándo y en qué momento debemos de quitarlo. Además, tenemos en cuenta que los sistemas penitenciarios en México pues sí tendrán muchos fondos y lo que dicen mis compañeros, pero en realidad la vida dentro de un centro penitenciario no es tan placentera o tan lujosa como pensaríamos por medio de los fondos que son destinados para los centros penitenciarios, ya que en una celda donde por lo menos deberían de existir o sobrevivir 4 reos, últimamente se han dado cuenta que han llegado hasta estar en una sola celda más de 40 reos en el mismo lugar, donde es un cuarto menos de 10 metros cuadrados. Entonces, ¿cómo podemos decir que esto es algo humano o un trato humano para que los reos puedan reivindicarse? Conforme a la parte de que pues, los reos nos cuestan alrededor de 139 a 130 pesos por persona que está ahí en la cárcel, pues mucho de este dinero no es destinado a los mismos reos. Existe pues redes de corrupción más grandes, sobre todo en el sistema penitenciario aquí mexicano, pues que está ahí en todo el sistema y no permite que el dinero obviamente sea para los mismos presos. Como lo mencionó Minerva, pues las cárceles tienen unas condiciones deplorables, la verdad no tienen mucho
de comida les dan basura para comer y el dinero simplemente se lo llevan las instituciones. El problema aquí no es lo que están gastando las personas que están en la cárcel, sino pues la gente que lo administra ese dinero nunca llega a ellos y pues bueno, es muy raro que llegue a ellos. Y pues en la parte que mencionan que pues, la sociedad llegaría en armonía, existe un mito que la pena de muerte está bien siempre y cuando cuente con el apoyo de la mayoría de la población, pero siempre se ha demostrado que en la historia la esclavitud, la segregación racial y los linchamientos tuvieron el apoyo en sociedades donde existían, pero la sociedad siempre va a apoyar lo que le diga la política y sin tener la información bien objetiva de lo que es, por ejemplo, en este caso la pena de muerte, van a apoyar lo que le digan y lo que le den. Continuaremos con la presentación del equipo de convicción de 3 minutos. Perfecto. Bueno, primero que nada, me gustaría recalcar en el que si la ley no es Dios, mucho menos son los criminales que creen que tienen la autoridad para quitarle la vida a otras personas, ya que mínimo la ley lo está haciendo con un motivo y bajo un concepto. Esto solamente lo hicieron por un impulso de su cuerpo y de su mente. Segundo, recalquemos, no es venganza, y la ley está marcando el hecho de que estamos haciendo esto para salvaguardar la seguridad. Entonces, esto le da a la ley cierta facultad sobre los asesinos que solo quieren complacer sus bienes, sus propósitos egoístas. Segundo, no creo que podamos hablar de derechos humanos, ya que el primero que está violando los derechos humanos aquí es el criminal al creerse Dios, como ustedes lo mencionan, para así que él creer que tiene la autoridad física o moral para quitarle la vida a otra persona. Entonces, si él no está cumpliendo sus derechos, si él no está respetando los derechos humanos fundamentales, ¿por qué la ley tendría que hacerlo? Segundo, me gustaría que verificáramos las fuentes, ya que en una celda de 10 metros cuadrados es físicamente imposible que haya 40 personas. Entonces, una celda promedio en México varía entre los 16 y los 20 metros cuadrados. Y también me gustaría recalcar que así como hay muchas personas en una celda, como se menciona, también hay personas que gozan de privilegios especiales y que pueden tener hasta 2 o 3 celdas para una persona. Comentaba Fernando que en los países que se ha aplicado no ven un cambio ni algo a favor de la pena de muerte. Bueno, el año pasado la Amnistía Internacional registró solo 607 personas ejecutadas en todo el año. Esto refleja una reducción del 22% en comparación con el 2013. Esto son números que reflejan que sí hubo una variación, porque la gente sí mete miedo. Mirena comentaba que nos mete miedo a toda la sociedad. Bueno, no creo que le metan miedo a toda la sociedad, ya que si yo no he hecho nada malo o algo por lo que no merezco ese tipo de castigo, no creo que me maten a mí, ¿verdad? Matan a las personas, como comentó mi compañero, se establece un nivel de criminales, y a cierto tipo de criminales es a los que afecta de esa manera, a los que les aplica ese tipo de pena, no a todos los criminales que chocaron un carro, no, es de cierto tipo de nivel en adelante, no a cualquier persona. Para terminar esto, se comentó que la pena de muerte se hacía como un método del gobierno para identificar autoridad. Y esto es cierto, ya que un gobierno sin autoridad, yo les recuerdo, no es un gobierno que funcione. Cedemos mucho tiempo. Continuamos con la refutación del equipo de refutación. Tiene 3 minutos. Bueno, así mismo como mencionaste de los 607 ejecutados el año pasado, esto redució no simplemente por el hecho de que la gente le tuviera miedo o a la pena de muerte o algo. Según los datos de la misma Amnistía Internacional, pues es que ahora 99 países de los 194 unidos a la ONU están en contra y abolieron la pena de muerte. En realidad son 140 los países que están en contra de la pena de muerte, pero simplemente 99 ya la tienen abolida totalmente, ya que en otros los estados siguen peleando por que la pena ya no sea válida y se cambie por cadenas perpetuas o simplemente condenas. Y pues es cierto,
¿quién dice que les vamos a cumplir los derechos humanos simplemente porque ellos ya los violaron? Pero pues simplemente no dejan de ser personas y si pues vamos a agarrarlos ojo por ojo, como dicen, bueno, yo sé que no es venganza y eso lo han recalcado bastante, pero es lo que más parece. Y las sociedades, por ejemplo, aquí tienen que Irán es de los países que tiene más ejecuciones al año, y pues en ese país simplemente toda la sociedad está muy, ¿cómo se dice?, sumisa a todo lo que diga el gobierno. Entonces cualquier idea o diferencia que tengan con la política es lo que los va a llevar a la muerte, siendo que pues no han cometido un crimen así real. Yo sé también que pues hay niveles de los que son asesinos o que violaron y mataron a mucha gente, en los que ellos sí se les podría aplicar la pena de muerte, pero pues lo que quieren hacer simplemente es, como quien dice, vaciar las cárceles y juntar el dinero para el gobierno, y dicen destinarlo a mejoras como por ejemplo la comida, porque el hambre de la sociedad, y quién nos garantiza que se vaya dirigido hacia ella. Según las palabras del Papa vigente, o el Papa Francisco, la discriminación social impuesta a estos sujetos propicia el coraje y la violencia del individuo hacia la sociedad en que vive. Sí, tenemos en cuenta de que muchos o varios de los reos que son condenados a esto no llegan a reivindicarse, es cierto, pero también la sociedad se ha destinado a discriminarlos de tal manera de que no les dan la oportunidad de reivindicarse. Si bien han hecho un delito grave, eso es cierto, nadie puede decir que un homicidio o una violación o un secuestro no es un delito grave, pero como seres humanos y por el mismo hecho del que tenemos el derecho a pensar y a reivindicarnos, pues ¿cómo nos podemos reivindicar o cómo pues estos reos reivindicarse si la misma sociedad persiste en discriminarlos, en hacerlos menos, en no darles una oportunidad? Continuamos con la contrarrefutación del equipo de convicción. Tienen 3 minutos. Muy bien. Hace unos momentos fue mencionado el hecho de que la mayoría de los países ya han aceptado la abolición de la pena de muerte. Cabe recalcar que los países que han aceptado este proceso son países subdesarrollados o en transición, mientras que aquellos países que mantienen su pena de muerte, su pena capital como algo vigente, son aquellos países desarrollados plenamente económica y socialmente. Segundo, hay que aprender a ver las cosas más allá de lo que realmente parecen y no juzgarlo por lo que nos parecen a nuestros ojos. Entonces hay que aprender a aceptar los hechos y ver las cosas más elocuentemente. También me gustaría mencionar que en ningún momento se mencionó el hecho de vaciar las cárceles. Eso fue un argumento totalmente inexistente, ya que nosotros solo estamos proponiendo el hecho de la pena capital para aquellos que realmente lo merezcan, como se mencionaba al principio del debate. Aquellos con un nivel de 15 superior en el rango del doctor Stone son aquellos que de verdad se consideran candidatos o aptos para la pena capital. Y para la parte de la humanidad, pues nomás quiero decirles que estos criminales son tan humanos que matan a otros seres humanos. Fernando, comentabas que la reducción que hubo de ejecuciones fue porque los países se salieron o porque decidieron abolir la pena de muerte. Bueno, este estudio era los mismos países que aplicaron en 2014, se tomó en cuenta los de 2003, obviamente pues la reducción no sería válida, ¿no? Si quitáramos a los países. Eran los mismos países y bueno, lo de Irán que comentabas, que son los que aportan más como las ejecuciones, bueno, en un informe de gobierno de Estados Unidos, de la ONU, ellos dicen que Estados Unidos ellos son el 45%, o sea, conforman el 45% de las ejecuciones del año
del 12%. Eso es una reducción realmente importante si vemos que, o sea, en todo el mundo de 22, Estados Unidos tuvo nomás un 12%, entonces realmente es algo que importa y sí está haciendo un cambio en los países que aplican la pena de muerte. Y si consideramos el factor miedo, todo el mundo tiene que tener miedo a algo para acatar una orden. Incluso cuando nuestros papás, nosotros acatamos sus órdenes en una parte de las ocasiones por miedo a ser castigados. El respeto va de la mano con el miedo. Y si tienes miedo a la ley, o si tienes miedo de que algo malo te pase, tú te vas a comportar de acuerdo a lo que establezca la ley. Cedemos el resto de su tiempo. Continuamos con la contrarrefutación del equipo de refutación. Tienen 3 minutos. Bueno, sí, la misma Amnistía Internacional expresó su especial preocupación respecto a procedimientos judiciales respecto a los países que mencionan que son los que lo tienen aprobada. Me parece que, por ejemplo, Sri Lanka o Bangladesh, Barbados, no se pueden considerar como que muy desarrollados. Tal vez por la parte de China, Corea del Norte y Estados Unidos, que son los países que la tienen aprobada, que son los que podrías decir son países fuertes. Ellos son los que están pensando más que nada en reducirla. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Washington, hace poco ya lo estaban como estando la iniciativa para que se vaya a abolir la misma pena de muerte. Y pues, como mencionaba, la preocupación era a los procedimientos judiciales que se realizan en estos países, ya que muchas de las confesiones donde los acusados terminan siendo culpables fueron obtenidos por tortura o pues simplemente están ahí para cubrir o tapar a alguien más y matan a las personas que simplemente no tienen nada que ver o son usados como chivos expiatorios. Cedemos el tiempo. Para finalizar nuestro debate, seguimos con las conclusiones. Empezamos con la conclusión del equipo de convicción. Tienen 4 minutos para presentar. En otros países la pena de muerte ha servido. Sin embargo, en nuestro país la delincuencia no ha podido ser erradicada. Al contrario, ha aumentado en todos sus delitos. Por lo tanto, para poder tener el control de la sociedad, puede aplicarse otras sanciones que sirvan como medios para sofocar al delincuente y garantizar la paz y el orden. Este tipo de sanciones nos llevarán a establecer el orden de nuestro país. Y bueno, creo que queda claro que esta sanción es la pena de muerte. Para finalizar nuestra postura, debemos legalizar y sobre todo aceptar plenamente la aceptación de la pena de muerte, no solo en México como en Estados Unidos, pero en todo el mundo, ya que esto nos da una visión más amplia de lo que puede pasar si una persona recae en un crimen grave, ya que no podemos ir por la vida pretendiendo que si simplemente yo asesino a alguien o violo a alguien, simplemente voy a pasar 2 años encerradito y después me van a dejar salir. Tenemos que considerar el factor económico. Sí, jóvenes, la vida no tiene un precio, pero debemos considerar que México no está como para derrochar 4.400 millones de pesos al año. Dicho esto, para que podamos entender esta postura, se necesita que te pongas en los zapatos del otro. Y me gustaría cerrar con una frase de un autor desconocido, pero se sabe que fue en 1876 quien lo dijo. La pena de muerte es algo necesario si queremos una sociedad sana. Y se repite, no es venganza, es solo seguridad. Muchas gracias. Por último, seguimos con la conclusión del equipo de refutación. Tienen 3 minutos. En conclusión, sí sabemos que es un tema muy debatible por los valores de cada quien y las religiones de cada quien, pero pues nosotros seguimos en nuestra posición de que hay que darle una segunda oportunidad a las personas. Si bien cometieron un acto muy terrorífico, no les quita el derecho a reivindicarse y poder hacer algo mejor para la sociedad. Y además que nos damos cuenta que actos violentos solamente van a generar más violencia en la sociedad. Entonces, si queremos erradicar la
violencia. Deberíamos de mejor enfocarnos en educar a las generaciones inferiores para que no lleguen a hacer actos criminales. Bueno, y como también parte de la conclusión, muchas de las veces no se aplica de forma discriminatoria, pero pues eso ya viene siendo aparte. Y bueno, para finalizar me gustaría una frase, está en la página de la Amnistía Internacional, no viene el autor, menciona: para un Estado de Derecho, la pena de muerte representa un fracaso, porque lo obliga a matar en nombre de la justicia. Nunca se alcanzará la justicia dando muerte a un ser humano.